Buenos días, chicos. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, se ve. Ya. En cualquier caso, se corte la reunión, vuelven a ingresar al mismo enlace ya. A ver, lo que es estudio de tiempos, casi es lo mismo con el ingeniero Mauro, que no sé con el ingeniero Canavira, pero con el ingeniero Chainsi. Lo que sí, eh, en los ejercicios más aplica lo que es el método de calificación por Westinghouse y así que tienen que tener sus tablas a mano. Ahora, para lo que es el cálculo del tiempo estándar, sí se pueden aplicar más fórmulas como son estas de acá. Aquí sí se aplican con el ingeniero Chain, no tanto se aplican estas fórmulas, pero más que todo esto, porque siempre en los ejercicios me da los minutos de tolerancia y me da la jornada laboral. Ya, voy a admitir a unas personas. Ya, entonces, esta es la fórmula que sí deben tener a mano y deben saber dónde está, porque les va a dar los minutos de tolerancia. Factor de calificación, hay varios factores de calificación. La teoría de esta parte sí les va a servir porque sí tengo entendido que pregunta teoría. Aquí está lo que es la calificación por el sistema Westinghouse. En todo caso, hay algunas veces que él no te dice, digamos, solamente te dice para calificar habilidades es superior, pero no sabes si A1 o A2. Entonces ahí pueden escoger cualquiera, pero indican cuál es el que están colocando. Entonces, si me dice superior, yo especifico que voy a ocupar el A2 y va a ser más 0,13. Y así para las otras, ¿ya? Aquí eso sería, no se olviden que la calificación va a ir en el total habilidades, esfuerzo, condiciones y consistencia. Aquí les puse esta otra partecita porque como utiliza distinta bibliografía, a veces aquí cambia alguna palabra. Entonces, si no se dan idea de encontrar la palabra acá, digamos, no sé en qué parte es la que cambia. No sé si este es regular, por ejemplo. Aquí en la consistencia E dice regular y aquí dice en consistencia E dice aceptable. Entonces ahí más o menos como para no perder el tiempo o se fijan en la una o se fijan en la otra si es que no piden la palabra. Entonces las holguras ya saben que están compuestas por eh, un momento. Holguras totales, están las constantes y las especiales. El ingeniero no me lo maneja así tanto como el ingeniero Chain que dice sí o sí va a ir este 9%, ¿no es cierto? El ingeniero les dice cuáles son las que va a ir. Si va a ir holgura personal, les dice. Si va a ir holgura por fatiga básica, les dice. Si va a ir alguna otra holgura de las de acá, también les dice, pero no asuman ese 9%. Dado caso ya que sea lo último que no les dé, digamos, pero si solamente les da holgura por estar parado y holgura por levantar peso, no sé, 35 libras, eso nomás consideren, ¿ya? Si es que no hubiera ya caso extremo, que generalmente no, él les da sí o sí las holguras, incluso lo pone, digamos, holgura por posición anormal, incómoda 2%, eso lo pone en el enunciado, o sea que casi no ocupan esta tabla, rara vez la ocupan, ¿ya? Después, para calcular el tamaño de muestra, hay dos métodos que se pueden ocupar con el ingeniero Mauro. Ya, más que todo aquí les digo, vale el procedimiento, o sea que explíquenlo bien el procedimiento para que el ingeniero no se chipe al estar buscando sus resultados. Resalten el resultado final también para que él se dé cuenta y pueda calificar más rápido, digamos, no se pierdan y no se enoje y él se los anule, digamos, porque sí vale mucho el procedimiento a lo que yo sé. Entonces, aquí está para este primer método.
es con los intervalos de confianza. Usted tiene que calcular la desviación por este paso, es decir, si usted tiene su calculadora y sacan la desviación, excelente, pero pónganlo el procedimiento, ya, porque así está en lo que es perdón, es que hay una persona que solamente me paga una persona y parece que quieren entrar dos. Ya. Entonces calculamos desviación porque necesitamos para aplicarlo en esta fórmula de los intervalos de confianza. Ya se tienen que calcular dos para hacer una relación y decir si está bien el número de muestras o se requieren más observaciones. Ya este intervalo de confianza IM ya es de la muestra. Entonces dice 2 por T de 90. ¿Qué significa T90? T estudian para coeficientes de confianza del 90%. Entonces yo tengo que irme a tabla. Y desviación y M es la muestra. Lo mismo acá, aquí tengo que tener el promedio, que eso ya lo calculo con la máquina. Y aquí, dependiendo del resultado, me dice si IM, el primer intervalo que sacamos, es menor o igual que el intervalo especificado, entonces la muestra de M observaciones, digamos 6 observaciones, satisface los requerimientos del error de muestreo. Sin embargo, aunque la muestra sea satisfactoria, siempre yo he visto que se calcula el número de muestras, ¿ya? Entonces, aunque salga correcto el número de muestras, se cumple esta condición, vuelven a calcular el número de muestras y con eso se va a verificar que sí estaba correcto, porque les va a salir, digamos, si tenían 10 muestras, les va a salir 6, entonces está correcto que hayamos ocupado 6. Si no, igual calculamos. Ya, entonces si IM es mayor o igual que I, es decir, este primero mayor o igual que este segundo, entonces se requieren observaciones adicionales y se calcula N, que es el número de observaciones requeridas con esta fórmula T de 90. Vamos a ver lo que es T de 90, ¿ya? Cuando me dice el enunciado al 90% de confianza, generalmente lo que yo he entendido es que el ingeniero les pide de esta fórmula, porque aquí dice T de 90, pero a veces igual lo pide con el 95. Entonces pueden aplicar esto, pero yo les recomendaría más así, que si les dice el 90% de confianza, ocupen este procedimiento. Y ya, si les dice el 95% de confianza, ahí ocupen esta otra fórmula directo, que es más rápido. Mm, Esto, fíjense que sea cuando el enunciado les diga nivel de confianza 95%. Ya, ahora aquí está. Hay esta tabla del apéndice A que es resumida y hay esta tabla que es más completa y tiene más decimales. Ya, ¿qué es lo que se hace acá? Me dice al 90% y aquí ya el tamaño de muestra es dependiendo del ejercicio. Ya, les voy a explicar primero en el otro. Aquí me dice, ya me sale todos los valores para lo que es 90. Por eso es que es más resumida. Es decir, aquí me está mostrando solamente una columna. Ya, pero es para el 90, o sea que si les dice 95, esto ya no funciona. Entonces, voy a ponerles acá. Digamos que el número de muestras sea 10. Entonces, aquí para entrar a la tabla de test student es con grados de libertad, es decir, se les resta 1. Ya, si se fijan, 4, 5, perdón, 5, 4, 6, 5. Entonces, se les resta 1 y me quedarían 9. Y aquí tengo 1.83. Ya, igual otro dato, bueno, 1.83, aquí tenemos dos decimales y aquí tenemos tres decimales.
El dato que ocuparía de acá para tstudent 90 sería 1,83 para esta fórmula de acá. Ahora, entonces con esa lógica nos vamos a lo que es esta tabla de acá. Le voy a poner un poquito más de grosor. Ya, aquí sí tenemos que tomar en cuenta de no confundirnos, porque aquí me está dando el grado de libertad y aquí directamente el valor, pero aquí me da M, con M ya entro el grado de libertad. En cambio acá me dice N, pero no estoy tomando en cuenta los grados de libertad. Entonces, como les decía, si el número de muestra es 10, entonces yo tengo que irme a lo que es 9, ¿ya? Y aquí me dice al 90%, pero acá no me sale, bueno, aquí tengo 0,9, pero esta tabla como que se lee al revés. Entonces, aquí, eh, bueno, voy a dibujar un poquito del esquema de lo que es la gráfica de la distribución de t-student. Muy- ah, esto. Ya tenemos esto. Y aquí está lo que es la confianza. Ya, entonces aquí me dice confianza del 90%. Toda esta curva de acá hasta acá debe tener el 100%. Ya, entonces estas colitas de acá representa el error o la precisión dependiendo del ejercicio. Y como esta tabla es, es simétrica hacia allá y hacia allá, entonces solamente se lee la mitad. Ahora, si me dice el 90, estas dos colitas suman el 100%, es decir, acá 5 y 5. Pero yo tomo en cuenta estas colitas para leer lo que es la T-Student. Si me dice 90, entonces ya yo tengo que entrar con 0,1 para que sea el 10%. Si me hubiera dicho, lo voy a poner con otro color de acá, 95, entonces esto sería 2,5 y esto sería 2,5. Entonces 95 yo entraría con 0,05 a esta parte de acá. Entonces ahí ya voy a insertar otra línea. Y ya, ya ahí tengo 9, 0,83 y hace rato teníamos 9, 0, perdón, 1,83. Entonces es lo mismo, ya sea entrar por este pequeño apéndice de acá, este les resulta más fácil, digamos, para no confundirse. Aquí tienen que restar un número. Ya, si me pide N6, entonces, si el número de muestras es 6, entonces yo me voy con 5. Y con 10 sería 2,015. Y aquí ya me lo da redondeado porque tiene dos decimales. Ya. Entonces, si me dijera el 95%, ya sería esta columna de acá. Entonces, así sacaríamos esta parte de acá. Y como les digo, si me dice el 95%, es mejor que yo ocupe esta fórmula de acá. Ahora, después de esto, vamos a ver algunos ejercicios.
Ya, entonces aquí me dice, en una operación manual de una línea de producción, usted obtuvo los siguientes tiempos mediante el cronometrado para el trabajador, manteniendo un ritmo constante para la máquina y agregando una calificación del 95% al operador. Ya, determina el tiempo normal, determina el tiempo estándar, si los complementos para el operador son tolerancias por fatiga 2%, y es lo que les digo, o sea, viene de la tabla, pero ya el ingeniero me lo pone de dato. Igual pueden verificar y tal vez si hay alguna anormalidad tendrían que preguntarle al ingeniero. Y tolerancias por necesidades personales 10%. Ya, pero generalmente tomamos lo que dice acá en el enunciado. Ya, los tiempos observados se muestran en la siguiente tabla. Aquí me da trabajador y si se fijan, el trabajador como es una persona tiene distinto tiempo, pero la máquina, como es máquina, va a tener siempre el mismo tiempo de su ciclo. El tiempo total de la operación va a ser esto de acá. Ahora, aquí podríamos confundirnos porque necesitamos sacar el tiempo estándar y perdón, el tiempo normal y ustedes saben que se hace lo que es el promedio, que es el tiempo observado, se multiplica por la calificación, se obtiene el tiempo normal, pero lo que es en esta parte de acá, si nosotros tomamos este tiempo, estamos asignándole una calificación a la máquina y la máquina no trabaja al 95%, es como que la máquina trabaja siempre al 100%. Es decir, no se va a retrasar ni va a cambiar este valor. Si multiplicamos por el 100%, es decir, 1, entonces este valor no se va a cambiar. Entonces, en eso tendríamos que tener cuidado. Entonces, aquí vamos a ver lo que es, voy a, yo creo que ustedes saben cómo es para sacar con la calculadora. Bueno, en mi calculadora yo estaba intentando y solamente me da lo que es, si yo ingreso todos estos datos, solamente me da eh, la sumatoria de X y eso me da 40,42, ¿ya? Pero el tiempo observado y es de esta parte de acá, ¿ya? Esto es para el trabajador. Ya, el tiempo observado va a ser la sumatoria de X dividido entre el número de muestras, que en este caso son 9. Dividido entre 9 y esto me da 4,491. Esto va a ser el tiempo observado o el tiempo promedio. Tiempo promedio. Esto va a ser, aquí creo que no me dice si me lo da en minutos, pero debo asumir tal vez en minutos por unidad. Ya. Y esto es, no se olviden, de nuevo, para el trabajador. Entonces, ¿cómo saco el tiempo normal? Tiempo normal va a ser el tiempo observado multiplicado por el factor de calificación. Y este va a ser tiempo normal igual a tiempo observado va a ser 4,491 por la calificación es del 95%, entonces multiplico por 0,95 y esto me da 4,26 minutos por unidad. Esto para el operario. Ahora, si me pide, y en este caso sí lo haría, de que para incluido la máquina, entonces el tiempo total normal de la operación, tiempo normal incluida la máquina, va a ser 4,26, que es este tiempo de acá, más el tiempo de la máquina, que siempre va a ser 1,5. 1,5. Entonces, esto va a ser igual a
5,76 minutos por unidad. Ya, esto de acá incluye lo que es la máquina. Ahora ya tengo el tiempo normal para esta operación y necesito lo que es también el tiempo estándar. Para eso necesito la holgura. Me dice, me dice que tenemos fatiga igual al 2%, demora inevitable es igual al 5% y necesidades personales es igual al 10%. Entonces el total sería 17% mi holgura total. Entonces calculamos el tiempo eh, estándar. Aquí de nuevo viene el mismo razonamiento. O sea, el que va a tener esta holgura va a ser el trabajador. O sea, el trabajador puede hacer, puede dejar la máquina que haga y siempre va a tener este mismo tiempo. Pero el trabajador va a tener fatiga, demora inevitable, necesidades personales. Entonces, de nuevo, tomaremos este tiempo de acá, lo que es este tiempo normal de acá para el operador. Entonces vamos a tener 4,26 minutos por unidad multiplicado por 1 más la holgura, que sería 17% o 0,17. Entonces el tiempo estándar va a ser igual a 4,99 minutos por unidad. Ahora, si incluimos a la máquina, vamos a tener tiempo estándar de 4,99 más 1,5 y esto me va a dar 6,49 minutos por unidad. Ya. Entonces, es esa la trampa, digamos, de que a la máquina no se le pone la calificación ni las holguras. Ya el tiempo de la máquina va a ser constante. Eso sería por este ejercicio. Y yo creo que no hay alguna pregunta para eh, irnos al otro ejercicio. En este ejercicio de acá tenemos, dice, los tiempos obtenidos mediante cronómetro para diversos elementos de una operación fueron los siguientes. En centésimas de minutos, 35, 36, 34, 37, 35, 36. Luego dice la calificación usando el método de Westinghouse fue habilidad superior, esfuerzo promedio, condiciones buenas, consistencia aceptable. Dice, sobre la base de la información anterior, verifique el número de muestras si es adecuado o es necesario hacer observaciones adicionales con un nivel de confianza del 90% y una precisión del más o menos 5%. Entonces aquí tengo un nivel de confianza del 90%. Ahí ya me está diciendo que utilice el 90%.
Ahora aquí viene lo que yo les decía. Si las holguras son de 50 minutos por turno de 8 horas, entonces aquí ya me está dando las holguras, no en porcentaje precisamente, pero puedo calcularlo con las fórmulas que les mostraba anteriormente. Calcular el tiempo estándar para la indicada operación. Si en cada ciclo se producen 6 piezas, ¿cuál es la producción por turno de 8 horas? Los costos de operación por ciclo son de 43 pesos. ¿Cuál es el costo por unidad, el costo por hora y por día de producción? Ya, entonces, lo que es el tema de las holguras, perdón, de la calificación por Westinghouse, a ver, vamos a traer. ¿Vieron acá? Habilidad está como superior en una tabla y acá dice super hábil. Ya, pero aquí me dice que es A2. Entonces, en habilidad A2 sería este, sí o sí. Entonces ahí tengo A2. A2 y sería del 13%. Aquí sería 13%. Luego O 0,13 nomás. De cualquier forma es lo mismo. Entonces me dice esfuerzo promedio. Tengo acá esfuerzo promedio sería de, entonces 0. Aquí sería 0. Condiciones de trabajo buenos y consistencia aceptable. Condiciones de trabajo buena y consistencia aceptable. Aquí no dice aceptable, pero bueno, yo sé que es regular. Entonces, como les digo, aquí varía el nombrecito y a veces si no está el nombre en una tabla, está en la otra. Entonces sería más 0,2 y aquí sería menos 0,2. Entonces vamos a tener, aquí es más 0,02 y aquí es menos 0,02. Aquí en holguras totales, si nos vamos con esto se va a simplificar y nos va a quedar 0,3. Ya, perdón, esto es calificación. Entonces, ya eso, ya sacamos este dato. Ahora vamos a verificar el número de muestras. Como es al 90% de confianza, entonces es lo que les decía. Acá me dice verificar el número de muestras, verificar N al nivel de confianza del 90%. Como les decía yo en la gráfica, esto tiene que ser simétrico. Aquí tengo 90% de confianza y aquí tengo 5% y 5%. Por eso es que acá me dice precisión del más menos 5%, ya uno negativo y otro positivo. Entonces, lo que sí tienen que fijarse es en lo que les diga nivel de confianza. Y así les dice 95, entonces 2,5, 2,5. Y ya lo demás lo ignoran, pero básense
en lo que es el nivel de confianza. Entonces vamos a hacer por el método de los intervalos de confianza, ya que me dice el 90%. Entonces aquí, ¿qué tengo yo de dato? Bueno, para lo que es el intervalo de confianza, primero sacamos lo que es la desviación estándar. En este caso, no tengo la fórmula acá con mi formulario, tengo sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x elevado al cuadrado y m dividido entre m menos 1. Entonces vámonos a sacar datos. En esta parte de acá tengo, no se fueron, ya, aquí está, son estos las observaciones. Ya, aquí me dice en centésima de minuto. En realidad, vamos a aquí insertar, no, tenemos 2, 4, 6. Aquí nos está dando centésimas de minutos, pero para yo ponerlo a minutos y trabajar con lo que estoy acostumbrada, digamos, es 0,35, 0,36, 0,34, 0,37, 0,35, 0,36, ¿ya? Centésimas de minutos. Recuerden que cuando leíamos los decimales, aquí decíamos, esta es la décima, centésima, milésima. Entonces, 35 centésimas, ¿ya? Entonces, así se verían esto. Y cuando tomamos en cuenta esto, vamos a tener los datos directamente en minutos. Esto lo voy a hacer un poquito más chiquito para que quede espacio. Ya. Entonces, tomando en cuenta estos datos de acá, podemos sacar lo que es la sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x elevado al cuadrado. El número de muestras son 6. Entonces vamos a tener m igual a 6. Con calculadora igual esto yo ya lo estaba sacando. Que vamos a tener la sumatoria de x al cuadrado igual a 0,7567. Luego vamos a tener sumatoria de x, voy a sacar igual 2,13. Y luego la sumatoria de x, esto elevado al cuadrado, eso es lo que necesito. Y esto sería 4,5369. Ya, entonces con eso yo saco lo que es la desviación estándar. Entonces va a ser sumatoria de x al cuadrado, sería 0,7567 menos lo que es sumatoria de x al cuadrado sería 4,5369 dividido entre el número de muestras que es 6 y todo esto dividido entre 6 menos 1, es decir, 5. Entonces la desviación estándar me sale y ustedes igual pueden comprobar 0,0104881. Varios decimales porque es un número muy chiquitito. Entonces siempre considero yo unos 6 decimales, que ahí ya no varía mucho. Ya si le sale 0,10, digamos en la calculadora, ya 0,10 nomás, si es que no le salen más decimales. Entonces,
Ahora podemos calcular los intervalos de confianza. Tenemos el IM, que es 2 multiplicado por T de 90 y multiplicado por la desviación estándar, raíz cuadrada de T de 90, T de 90 de la tabla del apéndice A3, 3 creo que es, me sale 2,015. Aquí este del apéndice A3, 3. Los datos de la sumatoria de X, les decía, es la suma de todo esto. Aquí me dice, los tiempos obtenidos mediante cronometrado fueron los siguientes. Aquí me los da en centésimas, perdón, centésimas de minuto. Ya, ¿y qué quiere decir esto? Si nosotros lo leemos bien, 35 centésimas se refiere a esto, 0,35 centésimas de minuto. Y esto entonces vamos a tener que todo esto está en minutos. Y todo eso lo metemos a la calculadora y ya la calculadora nos da la sumatoria de los cuadrados, la sumatoria de X. Y esta sumatoria, si es que no me la da la calculadora, la puedo elevar al cuadrado directamente. Le aprieto ese número que lo eleve al cuadrado y ya tengo la sumatoria de X al cuadrado. Vuelvan a ingresar porque ya se va a acabar la reunión. Aquí, disculpen, ¿había alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Había alguna duda en esta parte, en este ejercicio? Ya. Entonces, estábamos calculando lo que es el intervalo de confianza. Esta es la fórmula. Este T90 viene de tabla del apéndice. Ya ustedes igual pueden verificarlo. Y calculamos el intervalo de confianza. Entonces sería aquí de la muestra 2 por 2,015 multiplicado por la desviación 0,0104881 dividido entre la raíz de la muestra, que es 6. Entonces, este intervalo de confianza me sale a mí 0,0172554. Ya. Ahora vámonos con el otro intervalo I, que sería 2 multiplicado por 0,05 multiplicado por el tiempo promedio. Ya, el tiempo promedio, ¿cómo lo podemos sacar? Tiempo promedio va a ser igual a la sumatoria de X dividido entre la cantidad de muestras, que es 6. Entonces, esto nos va a salir 0,355. Entonces, aquí sería 2 por 0,05 multiplicado por 0,355. Este y me va a salir 0,0355. Ahora aquí me fijo, hago la relación entre IM y aquí 0,17 y aquí tengo 0,35. Entonces, este de acá es menor que este, porque, o sea, si le quito acá 17, aquí tengo 35, entonces este de acá es mayor. Entonces, IM menor que I. Entonces, ¿qué me dice la condición?
que el número de muestras es correcto. Entonces, como cumple la condición, el número de muestras es correcto. Ahora, de todas formas, igual como la pregunta me dice, calcule el número de muestras, entonces me voy a calcular el número de muestras, que sería con la fórmula, el número de muestras va a ser igual a 4t de 90 elevado al cuadrado por la desviación al cuadrado y el intervalo y al cuadrado. Entonces, n va a ser igual a 4 por 2,015 elevado al cuadrado multiplicado por 0,0104881 al cuadrado dividido entre 0,0355 al cuadrado. Y esto me da 1,41 muestras. Entonces, si se fijan acá, 1,41 es el número de muestras necesarias y nosotros teníamos 6 muestras. Entonces, por eso que acá nos cumple la condición y dice que el número de muestras es correcto. Lo raro sería que aquí le salga mayor que 6 el número de muestras. Ya siempre, si les cumple esta condición, entonces debe ser menor que lo que tenemos de datos. Ya. Ahora con esta parte ya finalizada de lo que es el cálculo del número de muestras, entonces podemos entrar a lo que es el estudio de tiempo. Ya. Me dice que quiero voy a poner inciso B, quiero el tiempo normal. Me dice que calcule el tiempo estándar y me da las holguras. Aquí tengo el factor de calificación 0,13, entonces para el tiempo normal, el factor de calificación no le van a poner 0,13, en sí le van a poner 1 más lo que le salga de resultado, 0,13. Este resultado de acá es lo que hemos sacado acá del total, ¿ya? Y lo pongo entre paréntesis porque puede ser que le salga menos 0,8, digamos, porque en la calificación de Westinghouse hay números que son negativos, entonces puede ser que le salga acá negativo, entonces ahí ya les va a salir menor que uno porque le van a restar a uno. Ya en este caso va a ser mayor que uno y entonces el factor de calificación va a ser igual a 1,13. Luego nos pide el tiempo estándar, ya, y me da una tolerancia o me da lo que se dice minutos de tolerancia. Y en este caso me decía que eran 50 minutos. Me daba la jornada, jornada o turno o día, lo van a encontrar así. Jornada era de 8 horas. Ya, entonces esto de acá, transformen si les va a ser útil transformar la jornada a minutos. Entonces aquí tengo que multiplicar por 1 hora 60 minutos. Entonces aquí voy a tener 480 minutos en cada jornada. Y a esto adicional por jornada o por día de trabajo o por turno de trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí voy a calcular la holgura. Puedo calcularla al final, pero también ahorita para como que tener en cuenta cómo es esa partecita de la fórmula de holgura. Me dice que la holgura va a ser igual a los minutos de tolerancia
dividido entre la jornada laboral en minutos menos los minutos de tolerancia. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense bien, sí, aquí tenemos minutos, minutos, minutos. ¿Ya? Entonces ahí todo tiene que ser en minutos para que se puedan simplificar las unidades. Ahora, a esto de acá yo le llamo lo que es, si nosotros a todo nuestro día de trabajo le quitamos los minutos de tolerancia, es decir, los minutos que no vamos a trabajar, entonces nos va a quedar los minutos en que sí trabajamos. Aquí entonces yo le llamo como el tiempo productivo, donde sí trabajamos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, los minutos de tolerancia va a ser igual, perdón, la holgura va a ser los minutos de tolerancia dividido entre el tiempo productivo. ¿Ya? ¿Y cuál es el tiempo productivo? La jornada total menos los minutos de tolerancia, menos los minutos que no trabajamos. Entonces, en este caso, la holgura va a ser, tengo 50 minutos de tolerancia dividido entre la jornada en minutos, que son 480, menos 50. Entonces esto me va a quedar igual a 50 entre 430 y esto va a ser igual a 0,1163 o la holgura va a ser igual a 11,63%. ¿Ya? Entonces así sacaríamos la holgura cuando nos da los minutos de tolerancia. Ya tenemos eso. Entonces igual ya podemos calcular lo que es tiempo normal. Entonces tengo el tiempo promedio por acá es 0,035, perdón, 0,355. Entonces aquí voy a tener tiempo promedio igual al tiempo observado igual a 0,355 minutos por unidad, ¿ya? O por ciclo, mejor así. Minutos por ciclo. El tiempo normal va a ser igual al tiempo promedio o el tiempo observado, como prefieran ponerlo acá, multiplicado por el factor de calificación. Y esto va a ser igual a 0,355 multiplicado por 1,13. Entonces el tiempo normal va a ser igual a, esto lo tengo por acá, es de 0,40 115 minutos por ciclo. Luego, el tiempo estándar va a ser igual al tiempo normal por 1 más la holgura. Entonces, esto sería 0,4015 multiplicado por 115 por 1 más 0,1163. Y este tiempo estándar me da igual a 0,4478 minutos por cada ciclo. Ahora aquí lo que hay que tener en cuenta es qué me dice el enunciado, porque me lo puede variar lo que me diga, es en esta parte. Dice, si en cada ciclo se producen 6 piezas, es por eso que no lo puse en minutos por unidad, lo puse en minutos por ciclo. Un ciclo, 6 piezas. ¿Cuál es la producción por turno de 8 horas? ¿Cuáles son los costos de operación por ciclo de cuáles son los costos de operación por ciclo
perdón, por unidad, si el costo por ciclo es de 43 pesos, quiere el costo por unidad, por hora y por día de producción. Entonces, aquí lo que sería bueno sería, vamos a ir respondiendo a lo mejor cada pregunta. Aquí me dice la primera pregunta, ¿cuál es la producción por turno de 8 horas? Ya, tengo este tiempo por cada ciclo. Entonces, igual vamos a darnos cuenta acá. Aquí dice, sí, en cada ciclo se producen 6 piezas. Entonces, aquí el tiempo estándar por pieza va a ser igual 0,4478 dividido entre 6. Y me va a dar 0,746 minutos por cada pieza. Ya, aquí me pide lo que es la producción por turno de 8 horas. Aquí yo ya había sacado que el turno de 8 horas es de 480 minutos. Entonces aquí para hacer el cálculo de la producción, lo voy a anotar con otro color, producción en general va a ser los minutos disponibles, es decir, lo que me pide el enunciado, dividido entre el tiempo estándar, ¿ya? Dependiendo, aquí se puede variar, pero mejor sería, creo, según las preguntas, es tenerlo en minutos por pieza. Lo de minutos sí, pero podemos trabajarlo por ciclo, ¿ya? Pero aquí yo preferiría trabajarlo minutos por pieza, pero sí o sí minutos. ¿Por qué? Porque acá tengo los minutos disponibles, ya lo que me pida el enunciado. Aquí me dice, en este caso, lo que es la producción por día. Ya, entonces, ¿cuántos minutos tiene el día de producción? 480 minutos. Dividido entre el tiempo estándar en minutos por pieza, minutos por día le veo. Y acá tengo tiempo estándar, aquí, perdón, es con un cero, 0,0746 y lo tengo en minutos por pieza. Si se dan cuenta, aquí se va a simplificar minutos por minuto y me va a quedar en el extremo pieza por día. Entonces este resultado me va a dar 6.431,5 piezas por día. Ya, aquí me puede decir producción por hora. Ya, entonces si me dice por hora, entonces tengo que ponerle aquí 60 minutos por hora. Ya, si me pide en tantos días, calculo cuántos minutos tiene eso o lo llevo a minutos, es simplemente trabajar por las unidades, pero generalmente yo me doy idea por esto. Ya los minutos disponibles entre el tiempo estándar en minutos por pieza. Ahora, eso era la primera pregunta. ¿Cuál es la producción por turno de 8 horas? Esta es la producción por día o por turno, ¿ya? Luego me dice, los costos de operación por ciclo son de 43 pesos. Entonces, aquí voy a tener, sí, costo de operación es igual a 43 pesos por ciclo, ¿ya?
¿Cuál es el costo por unidad, costo por hora y por día de producción? Voy a anotarlo así. Costo por unidad, costo por hora y costo por días de producción. Costo por día. Ya. ¿Cómo saco el costo por unidad? Aquí me decía ya anteriormente, un ciclo es igual a 6 piezas o 6 unidades. Entonces, el costo en pesos por unidad va a ser igual. Aquí tengo 43 pesos por cada ciclo y si yo lo divido entre 6 piezas por ciclo, este y este se simplifican y me queda igual a pesos, arriba pesos, entre pieza o unidad. Entonces aquí me da 7,16667. Ya. Entonces tengo el costo por unidad. Ahora, el costo por hora está siendo grabado, creo. ¿Sale grabando o no estoy grabando? Sí, estás grabando. Ah, ya, gracias. Entonces, el costo por hora nos toca pesos por hora, tenemos que sacar. Aquí viene lo que les decía, que aquí teniendo la producción por día, ya tengo cuántas piezas hago al día y ya tengo los pesos por unidad. Entonces, ¿qué es lo que me falta acá para conseguir el costo por hora? Las piezas que hago por hora. Ya. Simplemente váyanse a lo que les diga el ingeniero. Ya. Entonces, 7, voy a poner primero los pesos por unidad. Ya tengo que llegar a pesos por hora. 7,167 pesos por unidad multiplicado por, tengo los pesos por unidad, ¿cuánto tiempo tardo en hacer una unidad? 0,74 minutos por pieza. Entonces, una pieza va a ser igual a 0,0746 minutos por 60 minutos, una hora. Ya, entonces acá se me van estas unidades. Unidad, aquí es lo mismo que unidad. Unidad pieza, ya se me va. Y me queda en pesos por hora. Entonces saco esta multiplicación y tengo esto. Entonces, en otras palabras, lo que hacemos acá, si se dan cuenta en esta partecita de acá, esto de acá es la producción por hora. Ya tengo piezas por hora. Entonces, si yo tengo aquí en este caso tengo la producción por día. Y así yo hubiera sacado la producción por hora, ya lo tuviera ese dato acá. Y simplemente me quedaría multiplicar por el costo por unidad. Costo por hora va a ser igual a, eso lo tengo, 5.761,56 pesos por hora. Ahora, como les decía, vamos a anotarlo así. Costo por día en pesos por día. Aplicando esta fórmula acá, voy a escribirla para que la tengan así se puedan guiar en otros ejercicios. Tengo el costo por unidad, que estaría en pesos por unidad, multiplicado por la producción por día.
y esto sería en unidades por día. Entonces, esto y esto se me va y me queda pesos por día, costo por día. Entonces va a ser, ¿cuánto es el costo unitario? 7,167 pesos por unidad por la producción por día, que la tenía calculada acá, 6.431,5. 6.431,5 unidades por día. Entonces, aquí esto con esto se me va y me queda en pesos por día. Costo por día va a ser igual a, aquí en este caso sale 46.092,48 pesos por día. Y eso sería todo lo que me pide el enunciado. Costo por unidad, por hora y por día. ¿Aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna, ninguna. Ya. Perdón, una cosita, Laura. El ingeniero Mauro, ¿será que nos pide los proyectos? La anterior mesa yo tengo entendido que sí pidió, o sea, creo que les preguntó, no sé, les preguntó si habían hecho proyectos y al menos de la conocida que tenía me dijo de que no, ella no había hecho y no la dejó dar examen, pero no me dijo si se los pidió así en físico o simplemente que les diga si hicieron o no. Ya, ya, está bien, muchas gracias. Ya. Entonces aquí quedaría el ejercicio y este ejercicio de acá es uno de los más comunes también que pregunta el ingeniero. Y es parecido al razonamiento que teníamos anteriormente. Aquí no es mecánico por el hecho de que aquí, por ejemplo, me da el costo por ciclo, pesos por ciclo. Aquí vamos a ver, ahorita leemos. Una empresa productora de refrescos quiere determinar los costos para mover tarimas que contienen cajas con botellas. Ya, entonces movemos tarimas que contienen cajas, ya es como los pallets, las tarimas son los pallets que contienen cajas y dentro de las cajas hay botellas. En el vacías del almacén, al almacén de materia prima, de la máquina lavadora. Ya, esta actividad lo hace un operador con un transportador montacargas eléctricas. Los tiempos que se tomaron por lo siguiente, acá están los tiempos. Cada paleta tiene una capacidad de 40 cajas y cada caja 12 botellas. Ya, esto es para hallar los costos. Ya, el factor de calificación que se considera, aquí tenemos ya el factor de calificación. Utilizando el método de Westinghouse, se considera una tolerancia. Otra vez tenemos que hacer la misma fórmula de hace ratito. La tolerancia dice, el costo de transportador del montacargas es de 25 pesos por hora y del operador es pesos por hora. Ahora aquí ya no me está dando los pesos por ciclo, me está dando aparte lo que es pesos por hora para el montacargas como para el operador. Luego aquí están los datos y se pide determinar el número de observaciones o verificar el número de observaciones adecuado considerando un nivel de confianza del 95%. Determinar el promedio de tiempos observados, normal, tiempo estándar, factor de calificación y la tolerancia indicada. Determinar los costos por viaje, por tarima y por botella. Ya aquí me está diciendo 90 o 95. Entonces, 95. Si hago por el método de los intervalos, aquí tengo que cambiar lo que es el T de 90. Ya no sería T de 90, sería T de 95. Pero igual, ya que tengo el nivel de confianza del 95%, entonces puedo ocupar la otra fórmula que teníamos en el otro enunciado. Ahorita.
en el formulario. Que es esta de acá. Ya, fíjense que dice al 95%. Entonces, si me dice 90, no puedo ocupar esta fórmula de acá. Ya, entonces por eso les digo, cuando me dice 90, ocupo el intervalo de confianza y cuando me dice 95, ya puedo ocupar esta fórmula de acá. Dice determinar el volumen de tiempo observado, costo por viaje. Ya, aquí para el número de muestra, no, en los anteriores casos solamente era como que un elemento, ya, una, el trabajador acá, no sabíamos muy bien qué era, pero solamente nos daba un elemento, ya. Aquí nos da cargar tarimas, retroceder y dar vuelta, trasladar a la lavadora, descargar las tarimas, ya. Entonces son varios elementos y ustedes con el ingeniero Chaín hacíamos muestras para cada uno de estos. Con el ingeniero Mauro, hasta donde yo sé, no hace de la misma forma. El ingeniero Mauro le dice, determine el número de muestras, ya. Entonces es como que ya singular y lo que hace es sumar esto para hallar los tiempos observados, pero por ciclo, ya, o sea, las muestras, pero por ciclo. Entonces, aquí yo ya lo saqué y a ver, mm, aquí tengo 3,52, 3,73, 3,57, 3,69, 3,59 y 3,65. Ya. Entonces, como les decía, el ingeniero no hace muestras para cada elemento a no ser que les diga, ¿no? Pero generalmente no he visto que les diga, solamente tienen que agarrar y sacar esto de acá y trabajar con eso, ya para determinar el número de muestras. Ya, igual si no se les hace largo y su examen es largo, el ingeniero, dependiendo de su humor. Ya, entonces podemos ir calculando el número de muestras. Ya, entonces con esto de acá, con los datos de la sumatoria de esto de acá, ya tengo el tiempo de ciclo. Fíjense bien que no lo estoy haciendo por elemento, ya. Lo estoy haciendo por observación. Observación uno, observación 2. Fíjense bien para qué lado van a sumar. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a verificar el número de muestra. Y con la calculadora yo voy a tener la sumatoria de x cuadrado va a ser igual a 78,8749. Sumatoria de x va a ser igual a 21,75 y sumatoria de x elevado al cuadrado va a ser igual a 473,0625. El número de muestras es 6. Entonces, con eso, reemplazando en la fórmula, vamos a tener n igual a 40 por raíz de 6 multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado, que sería esta, 78,8749, menos sumatoria de x al cuadrado, 473,0625.
Ya todo esto dividido entre la sumatoria de x y esta va a ser 21,75 y esto elevado al cuadrado. Entonces, aquí voy a hacer una verificación. Vale, el número de muestras igual a 0,600, perdón, 6321. Ya, entonces necesito una muestra, ¿no es cierto? Entonces el número de muestras es correcto, podemos colocar como conclusión, número de muestras es correcto y como solamente nos pedía eso, verificamos eso. Igual podemos hacer con el método de intervalo de confianza, pero sería más adecuado esto más directo, ¿no? Porque aquí tenemos ya directamente al nivel de confianza del 95, nos pide el 95 y ya con esto hemos verificado que está bien el número de muestras. Ya, ahora el tiempo observado para ya el inciso B, el tiempo observado sería igual a la sumatoria de X dividido entre el número de muestras que sería 6. 21,75 dividido entre 6. El tiempo observado me va a dar 3,625 minutos por ciclo. ¿Ya? Recordemos que en cada ciclo yo llevo 6 tarimas. De las 6 tarimas, cada una tiene una capacidad de 40 cajas y cada caja contiene 12 botellas. ¿Ya? Eso que se entienda que por cada ciclo estoy llevando 6 tarimas. Entonces, tiempo normal va a ser igual. La calificación era 1,10, va a ser tiempo observado por factor de calificación. Tiempo normal va a ser igual a 3,625 multiplicado por 1,1. El tiempo normal va a ser igual a 3,9875 minutos por ciclo. Luego vamos a tener el tiempo estándar. Va a ser igual al tiempo normal multiplicado por, ¿se acuerda? 1 más la holgura. En este caso la holgura la calculamos, no la calculamos, pero me dice 45 minutos en un día de trabajo de 8 horas. Ya, aquí voy a poner 8 horas es igual a 480 minutos. Entonces aquí vamos a tener uno más. Tengo 45 minutos de tolerancia dividida entre 480 menos 45. Entonces el tiempo estándar va a ser igual a 3,9875 multiplicado por uno más el resultado de acá. No lo calculé, pero ya ustedes lo calculan. Tiempo estándar va a ser igual a 4,4 minutos por ciclo. ¿Ya? Me pide calcular los costos por viaje, por tarima
por caja y por botella. Entonces a esto que le llamamos ciclo, nosotros se va a llamar viaje. Un ciclo es igual a un viaje. Entonces quedaríamos en lo mismo. Vamos a calcular, como les decía, es importante calcular la producción. Producción por hora va a ser igual a los minutos por hora dividido entre el tiempo estándar en minutos por viaje. Entonces, ya. Ahora, como les decía, calculamos lo que es la producción por hora. Así se nos va a hacer un poco más fácil. Tengo los minutos por hora, van a ser 60 minutos por hora y tiempo estándar en minutos por viaje, que es este tiempo que acabamos de calcular acá, 4,4 minutos por viaje. Entonces minutos con minutos se van y me queda viajes por hora, la producción por hora. Esto va a ser igual a 13,6364 viajes por hora. Ahora me pide el costo por viaje. Entonces, costo por viaje. Entonces, aquí tengo los costos. Va a ser igual al costo del montacargas y del operador por hora. Me lo está dando ambos por hora. Entonces sí se pueden sumar porque ambos están por hora. Si me diera en otras unidades pesos por día en uno y pesos por hora en otro, entonces transformo a las mismas unidades. Ya. Entonces aquí va a estar el costo del montacargas y más el costo del operario en pesos por hora. Luego vamos a tener dividido entre la producción por hora. Esto va a estar en viajes por hora. Y si se dan cuenta, se van a simplificar las unidades. Entonces vamos a tener igual, aquí es 25 más 13 pesos por hora y 13,6364 viajes por hora. Ya, entonces este resultado me da 2,7866 pesos por viaje. Entonces ese es el costo por viaje. Ahora por tarima y por caja por botella. Ya para sacar el costo por tarima, agarro el costo por viaje en pesos por viaje y divido entre cuántas tarimas voy a llevar por viaje. Entonces aquí sería tarimas por viaje. Esto se va a simplificar, viaje y viaje, y en este caso son 6 tarimas por viaje. Para sacar el costo por paleta, perdón, por caja ahora. Aquí costos por viaje, por tarima, por caja y por botella falta. Por caja
va a ser igual a el costo por tarima, y esto va a estar en pesos por tarima, dividido entre cuántas cajas lleva una tarima, una paleta. En este caso aquí me dice, cada paleta tiene capacidad de 40 cajas. Entonces aquí paletas, perdón, cajas por tarima. Este se simplifica y aquí en este caso eran 40. El costo por botella va a ser igual a el costo por caja en pesos por caja dividido entre las botellas por caja. Aquí esto con esto se va y en este caso son 12 botellas. Entonces con eso terminamos de resolver la última pregunta de este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Para el inciso C, siempre en varios modelos hay eso, determinan los costos de viaje, tarima, caja o de botella, o a veces varía con otra pregunta. Sí te pide determinar los costos, ya sea, digamos, así como hemos visto anteriormente, costo por ciclo. A veces no te lo da directo, costo de operación en pesos por ciclo. Te pide determinar eso, pesos por cada ciclo. Y te puede dar, digamos, el salario por día para que te cueste un poquito más hallar estos costos. En sí te está pidiendo el costo unitario, digamos. Pero puede variar. Costo por unidad, costo por hora, costo por día, cómo es lo que está incurriendo más que todo la empresa en esos costos. Pero sí te pide hallar generalmente lo que es el costo unitario y la producción por hora o por día. En la mayoría de los modelos ya va variando, pero si se dan cuenta ya tiene más lógica, ¿no? El procedimiento. Yo me baso en esto para poder hallar los costos. Igual tienen que fijarse bien cómo le dan los costos, pesos por hora. En el anterior nos daba pesos por ciclo. Entonces, como que varía un poquito el procedimiento, pero estos son los modelos que sí se repiten y más o menos que los otros ya se parecen más a esto. Igual si tienen algún otro modelo que hayan peleado y no le entiendan, igual me preguntan. ¿Hasta aquí alguna duda entonces? No, todo bien. Hasta ahí. Ya. Ahora voy a buscar un archivito que les quería mostrar que fue un control de lectura, que es lo que cambia. Ahorita voy a abrirlo. Disculpa, Laura, estás grabando la clase, ¿no es cierto? Ay, no sé ahorita. Sí, 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 estoy grabando. Creí que no, por lo que volvimos a entrar a la reunión. Ya, aquí está. Este fue el archivo que nos dio para control de lectura. Y creo que lo he repetido para varios semestres, pero no creo que entre a su examen porque sería un poquito tedioso. Lo que pasa es que acá da 3,5, 8,5, 11,5, 14,5 y si se dan cuenta todos los números están ascendentes y es la misma actividad, es transportar. Entonces, como hemos visto en los anteriores ejercicios, si me dice 3 pues va a variar tal vez hasta 4, 5.
ya, pero si tiene 5 ya es mucha variación. Lo mismo acá, van subiendo los números. Ya sucede que hay también otra forma de cronometrar, que el cronómetro, si ustedes han jugado con el cronómetro, ya sea el aparatito o en su teléfono, les da para hacer un clic y guardar el tiempo y que el tiempo siga corriendo y vuelvan a hacer clic y les toma el tiempo de nuevo, así como cuando nos cronometraban cuando corríamos en el colegio o algo así. Ya, la cosa es que así se toman estos tiempos, es decir, eh, este es el tiempo de la primera observación, pero este es el tiempo de la primera observación más la segunda, y este es el tiempo, es como acumulado. Entonces tendríamos que sacar nosotros. Aquí el primero sería el mismo, aquí el segundo sería este menos este. El tercero sería 8,5 menos 5,5 y así sucesivamente. Resto este con el anterior, este con el anterior, este con el anterior. Y aquí son 10 observaciones. Perdón, aquí son 20 observaciones. Ya. Aquí este continúa este, entonces resto este con este. Ya. Entonces, acá ya hago eso. Lo que es esa resta, y si se dan cuenta ya me queda 3, 3, 2,5, 3, 3, 2,75 son números más parecidos. Y esa fue la trampa del control de lectura, que acá este no está bien resuelto, porque aquí estoy sacando varias observaciones, perdón, varias muestras, pero esta era lo que cambia, digamos, el procedimiento de lo anterior que vimos, tendríamos que aplicarlo en esta parte de acá. Simplemente que aquí es eso, lo acumulado. Entonces no trabajaríamos con estos datos iniciales, sino trabajaríamos con esto que hemos sacado restando. Y creo que si lo hacemos de manera manual, bueno, no sé si empezaríamos de acá o acá, pero igual es muy tedioso, por eso les digo que no creo que entre a su examen, porque tendríamos que restar y de manera manual es como que un poco largo. Pero eso nomás es lo que quería mostrarle para que no les tome de sorpresa. Luego el procedimiento sería lo mismo. ¿Se entendió esta parte? Sí, pero ¿cuáles llegarían a ser los enunciados? Simplemente lo mismo, digamos. Se tiene una empresa, las siguientes operaciones en minutos y te da todos los tiempos. Lo que te va a cambiar acá es que, digamos, aquí con esto. Mira, a ver, vamos a el Excel. O sea, la pregunta sería la misma. Lo que cambiaría sería estos datos, que aquí te los hubiera dado así. Ajá. Mira, aquí te lo daría así: 0,65, 1,35, 1,95, 2,67, 3,35 y 4, digamos, que te lo hubiera dado estos datos en esta parte de acá. Entonces tuvieras que restar para obtener estos datos de acá. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que hay mucha dispersión? Digamos, el primero es 0,61 y el último no puede ser 4,05. Ya. Y así, y todos van en orden ascendente, entonces es acumulativo. Se tomó el tiempo de otra manera. Si en caso de la observación, supongamos que la imagen que pegaste ahí en el Excel, la observación 1, 2, 3, 4, están ahí, digamos, iguales, y
¿Y qué pasa si la observación 5 con la observación 6 hay o sea, un tiempo muy elevado a otro? Hacemos la misma operación que estás haciendo ahí, la de restar. Si hubiera, digamos, acá un 5, por así decirte, solamente uno, o sea, porque aquí todos son alrededor de 2. A ver, eso era lo que decía. Sí, sí. No, aquí, digamos, sería como que un dato extraño, porque aquí todo, la mayoría está por ahí, en estos 2,05, 2,1, 0,8, 0,7, 0,8, y aquí de la nada un 5. Puede ser que esa observación esté mala, digamos, por X motivo, pero pudiera ser una trampa. Generalmente no hay. Y lo que te darías cuenta para saber que están de esta manera es que, digamos, este número de acá sea mayor que el anterior. Y luego sigue siendo este mayor que el anterior, este mayor que el anterior. Así te das cuenta que están sumados los tiempos, están acumulados. No sé si se entendió. Sí, gracias. Ya. Ahora voy a compartir de nuevo. Tenemos este es lo mismo. Aquí es otra pregunta si la analizamos. Dice, la tarea consiste en limpiar la resina de las cuchillas durante el troceo de madera para poderlas afilar. Se coloca el disolvente y luego se raspa la cuchilla, limpiándola a continuación. Esto creo que es de otro ejercicio, no lo he, se me debe haber movido el documento. Ya, entonces es como que las operaciones van a ser colocar disolvente, raspar cuchilla y limpiar. Ya no imprimir, recortar y pegar. Pero igual vale, digamos, o tal vez al ingeniero se le movió un poco, puso un dato sobre otro, entonces es por eso que lo tengo así. Luego dice de 10 observaciones, el tiempo está en minutos, calcular el tiempo de operación de cada elemento. Ahí el tiempo de operación sería lo que es el tiempo promedio. Ahí, tiempo promedio. Aquí sí me dice para cada elemento. Entonces, aquí voy a insertar una fila más. Aquí calcularíamos el tiempo de operación, ya el promedio de cada uno de estos. Aquí tiempo de operación 1, tiempo de operación 2, tiempo de operación 3. Ya, calcular el tiempo normal y el tiempo estándar, ya lo podemos hacer eso de cada ciclo, ya en total, con esto de acá, es decir, sumando todo esto de acá, ya. A eh, bueno, aquí me sale tiempo promedio, tengo de cada uno. Y aquí las calificaciones las tengo distintas entre el elemento 3 y los otros dos son iguales. Entonces por eso es que aquí nos está haciendo sacar por separado el tiempo de observación. ¿Ya? Entonces sacamos el tiempo observado para cada elemento y luego le aplicamos las holguras. Luego recién sumamos y aplicamos las holguras. Dice determinar cuántas cuchillas se puede limpiar por hora de trabajo. Aquí vamos a tener el tiempo estándar y aquí me dice, no, aquí abajo me dice el sistema de corte comprende 5 juegos de cuchillas. Entonces, aquí me dice que esto que yo estoy limpiando es para una cuchilla. Ya, los tiempos deben estar un poco mal. Esto es para una cuchilla. Entonces yo voy a tener el tiempo. Lo que me va a salir, el tiempo estándar va a ser, digamos, 15 minutos por cuchilla. Luego, la primera pregunta me dice cuántas cuchillas se puede limpiar por hora de trabajo. Esta es la producción. Voy a fijarme el inciso C.
Me pide la producción por hora. Y eso va a ser igual a 60 minutos por hora dividido entre 15 minutos por cuchilla. Ya, entonces esas son la cantidad de cuchillas que podemos limpiar por hora. Luego me dice, si el sistema de corte comprende un juego de 5 cuchillas, ya entonces cada que yo limpie 5 cuchillas, recién estoy limpiando una vez el sistema de corte. Si el costo del operador es de 20 bolivianos por hora y los insumos para limpiezas tienen un costo de 100 bolivianos por día, ¿cuál es el costo por juego? Ya, entonces aquí tengo que uniformizar esto. Costo del operador, creo que me dice, es de 20 bolivianos por hora y 100 bolivianos por día. 20 bolivianos por hora. Y el de la insumo tengo que es igual a 100 bolivianos por día. Puedo asumir si es que no me dice, pero se trabajan 8 horas por día. En este caso no me dice. Entonces divido esto entre 8 horas por día. Entonces esto me va a salir 100 dividido entre 8 va a ser igual a 12,5. 12,5 bolivianos por hora. Ya tengo eso. Entonces necesito la producción por hora, que ya la tengo ahí calculada, pero con un dato eh, supuesto. ¿Cuál es el costo por juego? Ya eso tengo que anotar. Un juego es igual a 5 cuchillas. Entonces, aquí lo que me salió en la producción por hora va a ser cuchillas por hora. Entonces, el costo por juego, me voy a terminar con los juegos por hora, que va a ser igual a las cuchillas por hora dividido entre las cuchillas por juego. Y aquí esto me va a dar juegos por hora. Entonces, el costo por juego va a ser, tengo el costo del operario, costo de los insumos por hora. Entonces va a ser la sumatoria del costo del operario más costo de insumo. Y esto va a estar en bolivianos sobre hora.
Y todo esto lo divido entre los juegos por hora. Entonces ahí me va a dar lo que son bolivianos por juego. Es el mismo razonamiento que hemos aplicado antes. Aquí le estoy poniendo los pasos y ya tengo el costo por juego, que es lo que me pedía el inciso D. Aquí este es el inciso D. Ya, entonces ahí eso sería, aquí está, esto era para lo que es el tiempo estándar. Y calcular el número de observaciones al nivel de confianza de 95, entonces puedo ocupar la fórmula que ocupamos en el anterior ejercicio, esta de acá, y es lo mismo, básicamente. Así que ahora, como ya es un poco repetitivo, por eso ya no lo hice, ahora vamos a ver esta parte de acá. Ya, en esta ayudantía igual voy a incluir lo que es el diagrama hombre-máquina y también lo que es incentivo. Entonces vamos a ver un poco del diagrama hombre-máquina. En este caso, porque no es solo un diagrama hombre-máquina en sí de hacer, sino también tiene sus cálculos. Dice, perdón, para la elaboración de un perno, una fábrica emplea dos máquinas, ya esto es información, y cobra 50 bolivianos por pieza, eso es lo que cobra. La fábrica puede elaborar 300 piezas por máquina semanalmente, ¿ya? Trabajando a un ritmo de 8 horas por día y 5 días a la semana. El tiempo de cargar y descargar en la máquina es de 2 minutos cada uno. Asuma que las máquinas están descargadas. Se pide que ¿cuál es el tiempo de ciclo para elaborar una pieza en cada máquina? Elabora un diagrama hombre-máquina señalando los ciclos respectivos y el resumen. ¿Cuál es el porcentaje de ocio de las máquinas, el operador y el tiempo combinado? Ya, ¿cuánto cuesta a una pieza el fabricante si los costos son el del operador y de la máquina? ¿Cuál es el beneficio del fabricante? Analíticamente, esto más que todo es lo que tendríamos que ver. Analíticamente, ¿cuántas máquinas puede atender el operador? ¿En cuántos días se puede cumplir con un pedido de 7.800 unidades? Ya, entonces yo voy a ir anotando acá. Tengo datos. Me decía que tengo dos máquinas que se hacen 300 piezas por máquina a la semana. Ya, la jornada era de 8 horas y días a la semana va a ser igual a 5. Ya, entonces en total los minutos que tengo yo va a ser igual a 8 horas por día por 5 días a la semana por 1 hora 60 minutos. Entonces aquí yo tengo 2.400 minutos. De eso, vamos a trabajar acá. Dice que yo hago 300 piezas en una semana y tengo 2.400 minutos a la semana
humana disponible. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto? Porque aquí me da el tiempo de carga y descarga, que es de 2 minutos, pero para elaborar el diagrama hombre-máquina no tengo cuánto tiempo tarda el maquinado, por así decirlo, cuánto tiempo trabaja solamente la máquina. Entonces, con estos datos que me ha dado acá, yo he sacado esto de acá y puedo sacar los minutos por pieza que tarda cada máquina, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo 2400 minutos entre 300 piezas. Y esto me da 8 minutos por cada pieza. Y ese es el tiempo que tarda una máquina. Ya. Entonces tienen que tener cuidado acá igual, porque creo que en un modelo les puso elaborar, la fábrica puede elaborar 300 piezas por máquina y a otro le puso 300 piezas ambas máquinas. Entonces ahí, si lo vamos a trabajar piezas por máquinas y si fuera de las dos máquinas, entonces tendríamos que dividirlo entre dos. Ya. Entonces, eh, eso sería para poder sacar lo que es los datos que necesitamos para hacer el hombre máquina. Ya. Ahora con estos datos me voy a ir porque me es un poquito más fácil para hacer este ejercicio en Excel. Así que me voy a ir a una hoja de Excel. Para hacer el diagrama hombre-máquina tengo el tiempo de carga, descarga y lo que es el maquinado. Habíamos dicho que teníamos 2 minutos y 8. Ya aquí yo me pongo esta simbología porque es un poquito más fácil con colores o ya sea con líneas, depende de ustedes. Pero lo que tenemos que diferenciar es el tiempo independiente, ya por así decirlo, y el tiempo es combinado, es decir, operador y máquina. Y luego está el tiempo muerto. Entonces, vamos a poner de un color este de acá y de otro color este de acá. Aquí solamente tengo estos tres, ya.
carga va a ser combinado con la máquina y descarga también. Entonces esto de acá va así. Y luego independiente solo de la máquina o solo del operario. Solo de máquina o estoy poniendo por si acaso. Solo del operario. Entonces sería esto de acá. El maquinado. Entonces para el diagrama vamos a poner un tiempo que vaya corriendo de acuerdo a lo que nosotros tenemos. En nuestra escala puede ser 2. Aquí sería 4. Ya. Y luego aquí le voy a poner operario. Esto solamente como guía lo voy a poner de A2. Máquina 1 y máquina 2. Recuerden que teníamos 2 máquinas. Entonces, aquí me dijo, asuma que las máquinas están descargadas. Eso no tiene mucha importancia en sí. Pero aquí el operario entonces va a empezar con carga y descarga. Cargar, carga máquina 1 y luego es de que se tarda 2 minutos en la máquina 1, entonces la máquina empieza a funcionar y viene lo que es el maquinado. Ya, maquinado y esto va a estar por 8 minutos. Entonces, si aquí yo cuento, tiene que ser hasta acá este color. Entonces, aquí tengo 8 minutos de maquinado. Luego de que el operario carga la máquina 1, no tiene nada que descargar ahorita. Entonces, se va a ir a cargar la máquina 2. Carga máquina 2. Ya, y esto se repite acá. Está cargando para los dos y aquí tiene que ser para los dos igual. Carga máquina 2. Luego, inmediatamente que cargue la máquina, va a empezar lo que es el maquinado para la máquina 2. Ahora, tiene que esperar a que descargue, a que ya salgan todas las operaciones y descargue. Descarga máquina 1 y aquí descarga máquina 1 cuando finaliza, pero no va a ir directamente. No va a ser descargar la máquina 1, la deja sin funcionar y va a ir a la máquina 2 y luego vuelve a la máquina 1 a cargarla. No, entonces, mientras está aquí en la máquina 1, la descarga y la vuelve a cargar.